Es una lucha de la que a nadie le gusta hablar, pero es más común de lo que piensas, y las razones detrás de ella son impactantes. Si te sientes abrumado por esta batalla silenciosa, no estás solo. De hecho, hay una explicación bíblica para ello. Descubramos la verdad detrás de esta lucha oculta que se encuentra en toda la Biblia. Algunas de las personas más ungidas en la historia bíblica enfrentaron tentaciones feroces. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en la trampa de la lujuria con Betsabé, o Sansón, cuya fuerza y llamado fueron eclipsados por su debilidad por Dalila. Incluso hoy en día, los elegidos por Dios no están exentos de esta lucha. Pero, ¿por qué la lujuria parece apuntar específicamente a aquellos que han sido apartados para la grandeza? No se trata solo de la debilidad humana. Es una batalla espiritual, y el enemigo sabe exactamente a quién apuntar. La Biblia deja en claro que la guerra espiritual es real. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lujuria no es solo una tentación física, es un ataque espiritual dirigido a aquellos con un llamado divino. El enemigo sabe que si puede corromper la pureza de un elegido, puede obstaculizar el propósito de Dios para su vida. Pero, ¿por qué esta lucha golpea tan fuerte? Aquí hay 5 razones impactantes. 1. La sensibilidad espiritual hace que la tentación sea más fuerte. Estar espiritualmente dotado a menudo significa tener una mayor conciencia, no solo de la presencia de Dios, sino también de las tácticas del enemigo. Aquellos que son sensibles al Espíritu Santo también pueden ser más vulnerables a los ataques espirituales, ya que el enemigo busca explotar cualquier debilidad. La lujuria es una herramienta poderosa que el enemigo usa para distraer y debilitar a aquellos con llamados divinos. Herido a aquellos con llamados divinos. Los elegidos a menudo experimentan tentaciones más intensas, porque el enemigo sabe que, si puede atraparlos en la lujuria, puede ralentizar o incluso descarrilar su crecimiento espiritual. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue un hombre con un llamado claro de Dios, pero también enfrentó una tentación intensa cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Su sensibilidad espiritual lo llevó a reconocer que ceder no solo sería un pecado contra su amo, sino también contra Dios. Sin embargo, la tentación fue tan fuerte que tuvo que huir físicamente para no caer. Esto nos muestra que, aunque la sensibilidad espiritual es un don, también puede hacer que las batallas sean más intensas. 2. El aislamiento conduce a batallas ocultas. Los elegidos a menudo son apartados, caminando por un camino que pocos pueden entender. Si bien esta soledad puede ser una bendición, también crea una vulnerabilidad peligrosa. Sin una fuerte rendición de cuentas o conexiones espirituales profundas, la lujuria se convierte en una lucha privada. El secreto de esta batalla hace que sea más difícil de superar, lo que lleva a muchos elegidos a sufrir en silencio. El aislamiento puede ser un terreno fértil para el enemigo. Cuando estamos solos, es más fácil caer en patrones de pensamiento destructivos o en comportamientos que no exhibiríamos en comunidad. Esto es especialmente cierto para aquellos en posiciones de liderazgo, quienes a menudo se sienten presionados a mantener una imagen de perfección. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Eclesiastés 4:9-10: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La rendición de cuentas y la comunidad son esenciales para superar las batallas ocultas. 3. El alto llamado atrae mayores ataques. Cuanto mayor es el llamado, más fuerte es la guerra. La lujuria no es solo una lucha humana natural. Es un ataque espiritual diseñado para mantener a los elegidos distraídos, agotados y distanciados de Dios. Muchos grandes líderes, profetas y guerreros espirituales han caído porque subestimaron el poder de esta batalla. El enemigo usa la lujuria como una trampa constante, sabiendo que incluso los guerreros más fuertes pueden ser derribados por su carne. Piensa en Sansón, un hombre con una fuerza sobrenatural dada por Dios. Su llamado era liberar a Israel de los filisteos, pero su debilidad por las mujeres lo llevó a su caída. Dalila lo traicionó, y su fuerza fue arrebatada. Aunque Dios restauró su fuerza al final, su historia es una advertencia poderosa. Aquellos con un llamado alto
deben estar en guardia contra los ataques del enemigo, especialmente en áreas donde son más vulnerables. 4. Las heridas emocionales crean puertas abiertas. Muchos elegidos llevan heridas emocionales profundas, rechazo, abandono, corazones rotos. Estas cicatrices sin sanar pueden convertirse en puertas abiertas para la lujuria. Cuando una persona es emocionalmente vulnerable, el enemigo ofrece la lujuria como un falso consuelo, una conexión falsa para llenar el vacío. Sin sanidad interior, la lujuria se convierte en un mecanismo de afrontamiento, creando un ciclo de pecado y vergüenza que es difícil de romper. El rey David es un ejemplo clásico de esto. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, su caída con Betsabé ocurrió en un momento de vulnerabilidad. En lugar de estar en el campo de batalla, donde debía estar, David se quedó en su palacio, aislado y posiblemente luchando con sentimientos de soledad o insatisfacción. Fue en este estado emocional vulnerable que cayó en la tentación. Esto nos muestra que las heridas emocionales no sanadas pueden ser explotadas por el enemigo para llevarnos al pecado. 5. Los fuertes dones espirituales vienen con una carne débil. Muchos elegidos tienen poderosos dones espirituales, pero siguen siendo humanos. La carne permanece débil, y sin disciplina espiritual constante, oración, ayuno y renovación de la mente, la batalla contra la lujuria se intensifica. Cuanto mayor es la unción, mayor es la necesidad de autocontrol. Sin fortalecer activamente su espíritu, los elegidos pueden encontrarse fácilmente cayendo en patrones de pensamientos y acciones lujuriosas. Pablo, el apóstol, entendía esta lucha. En Romanos 7, 18, 19, escribió: «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Aunque Pablo era un hombre poderosamente ungido, reconocía su debilidad humana y su necesidad de depender completamente de la gracia de Dios. La victoria es posible. La lujuria es una batalla que muchos escogidos enfrentan en secreto, pero la victoria es posible a través de la disciplina espiritual, la rendición de cuentas y la sanidad. Ellos pueden superar esta lucha y seguir caminando en su propósito divino. El objetivo del enemigo es mantenerlos atrapados, pero el poder de Dios siempre es mayor. La pregunta es, ¿pelearán o caerán? 1. Disciplina espiritual. La oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios son armas poderosas contra la lujuria. Mateo 26:41 dice: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». 2. Rendición de cuentas. Encuentra a alguien de confianza con quien puedas compartir tus luchas. Santiago 5:16 nos anima: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». 3. Sanidad interior. 3. Busca sanidad para las heridas emocionales que puedan estar alimentando la lujuria. Salmo 147:3 dice: «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». 4. Renovación de la mente. Transforma tu manera de pensar a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». 5. Dependencia de la gracia. Finalmente, recuerda que no estás solo en esta batalla. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Conclusión: elige pelear. La lujuria es una batalla real, pero no tiene que definir tu destino. Aquellos que son llamados a un propósito más alto a menudo enfrentan las batallas más profundas, pero también tienen acceso a la mayor gracia. El enemigo quiere mantenerte atrapado en el ciclo de la vergüenza y el pecado, pero Dios tiene un plan para tu liberación y restauración. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que la lujuria te mantenga cautivo, o te levantarás en la fuerza de Dios para pelear y vencer? La victoria no es fácil, pero es posible. Y cuando eliges pelear, no solo te liberas a ti mismo, sino que también avanzas en el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Así que hoy, decide pelear, decide buscar la disciplina espiritual, la rendición de cuentas, la sanidad y la renovación de tu mente. Porque eres un elegido, y tu llamado es demasiado grande para ser descarrilado por la lujuria. El poder de Dios está contigo,
y su gracia es suficiente para llevarte a la victoria.